¿Sabías que, según antiguos relatos, hubo ángeles que desafiaron a Dios y cambiaron el destino de la humanidad? Desde la primera frase de la Biblia hasta los textos apocalípticos, encontramos pistas sobre seres celestiales que cayeron en desgracia. En este vídeo exploraremos qué hicieron los ángeles caídos en la Biblia, un tema intrigante que ha despertado preguntas durante siglos. Hablaremos de ángeles rebeldes, gigantes legendarios, inundaciones mundiales y secretos antiguos. ¿Quién fue Lucifer y por qué se le llama ángel caído? ¿Existieron realmente los Nefilim, aquellos gigantes mencionados en el Génesis? ¿Qué papel jugaron esos seres en la corrupción de la humanidad antes del diluvio universal? Prepárate para descubrir las respuestas a estas preguntas, basándonos en las Escrituras y también en fascinantes textos antiguos que pocos conocen. A lo largo de este relato, veremos historias de orgullo y caída, de pasiones prohibidas y castigos divinos. ¿Qué hicieron estos ángeles caídos? Desde enseñar conocimientos ocultos a los hombres hasta engendrar criaturas míticas, sus actos dejaron una huella profunda. Vamos a adentrarnos en la narrativa bíblica y en la tradición extrabíblica para entender mejor este misterio espiritual. La curiosidad nos guía. Quizá hayas escuchado rumores de ángeles que se unieron con humanos o de demonios encadenados bajo la tierra. ¿Mito o realidad? Quédate con nosotros, porque revelaremos lo que la fe cristiana y las antiguas escrituras tienen que decir sobre los ángeles caídos, de una manera clara y accesible para todos. ¿Preparado? Acompáñame en este recorrido fascinante, porque te aseguro que la historia de los ángeles caídos no es lo que imaginas. Nuestra historia comienza en el cielo, mucho antes de que existiera la humanidad. La Biblia insinúa la existencia de un ángel de altísimo rango, descrito con una belleza y poder incomparables, que se llenó de orgullo. Tradicionalmente se le llama Lucifer, que significa portador de luz. Este ser extraordinario, creado bueno por Dios, tomó una terrible decisión. Quiso exaltarse por encima de su Creador. La tradición cristiana también ve alusión a esta caída en otro pasaje bíblico, en el libro de Ezequiel. Allí se habla metafóricamente a un rey, pero con palabras que parecen describir a un ángel en el Edén, un querubín lleno de belleza y sabiduría, que fue perfecto hasta que se halló maldad en él, y que por su soberbia fue arrojado desde el monte santo de Dios. Muchos consideran que esto refleja nuevamente la caída de Lucifer por su orgullo. En el libro del profeta Isaías encontramos otra referencia poética a esta derrota celestial. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 12. Este lucero hijo de la mañana ha sido interpretado por muchos como una alusión a Lucifer en su caída. Según la tradición cristiana, Lucifer convenció a otros ángeles para que se rebelaran junto a él. Imaginemos por un momento esa escena cósmica. Un sector de las huestes celestiales cuestionando la autoridad de Dios mismo. El último libro de la Biblia describe simbólicamente una gran batalla en el cielo. En Apocalipsis 12, 7 al 9, se relata que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí el dragón representa a Satanás, es decir, a ese líder de la rebelión angelical que fue derribado junto a sus seguidores. Fueron expulsados de la presencia divina. De hecho, según la interpretación de Apocalipsis 12, 4, Lucifer habría arrastrado consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión. A partir de entonces, a estos seres celestiales rebeldes se les llamó ángeles caídos. Lucifer, ahora conocido también como Satanás o el Diablo, se convierte en el adversario principal en la narrativa bíblica. Pero esta no fue la única rebelión angelical de la que nos hablan los antiguos escritos. La caída de Lucifer sentó el escenario para otra historia impactante, ocurrida en la tierra, que involucraría a más ángeles desobedientes. Antes de pasar a esa siguiente parte, podemos preguntarnos,
¿Qué hicieron luego estos ángeles caídos encabezados por Lucifer? La Biblia los describe ahora como fuerzas espirituales del mal, los demonios que buscan desviar a la humanidad. De hecho, el Nuevo Testamento advierte que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra potestades espirituales malignas. El diablo aparece tentando a los seres humanos, como en el caso de Adán y Eva en el Edén, donde la serpiente antigua engaña a los primeros humanos, y acusando a los creyentes. No obstante, la Biblia no detalla todas las fechorías de Lucifer tras su caída. Se centra en su rol principal como tentador y engañador. Hay, sin embargo, otra historia anterior al diluvio, donde veremos a otros ángeles caídos interfiriendo dramáticamente en la experiencia humana. Y es ahí donde nos dirigimos ahora. Después de la rebelión de Lucifer, la Biblia nos presenta un episodio enigmático que ha fascinado e inquietado a estudiosos durante mucho tiempo. Ocurre en una era muy antigua, antes del diluvio de Noé. El libro del Génesis menciona brevemente algo sorprendente. Unos seres llamados hijos de Dios se fijaron en las mujeres mortales. La Escritura lo relata así, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 2. Y poco después añade: había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4. Este pasaje sugiere que unos seres llamados hijos de Dios tomaron esposas humanas, y de esa unión nacieron gigantes, héroes de la antigüedad. ¿Quiénes eran estos misteriosos hijos de Dios? Muchos intérpretes a lo largo de la historia han entendido que esta frase se refiere a ángeles. De hecho, en otros lugares de la Biblia, la expresión hijos de Dios puede significar seres angélicos. Por ejemplo, en el libro de Job, los ángeles son llamados así cuando se presentan ante Dios. Si es así, estaríamos frente a otra rebelión. Ángeles que abandonaron su lugar celestial para unirse con mujeres humanas, algo que iba claramente en contra del orden establecido por Dios. Sin embargo, antes de seguir, es justo mencionar que no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos estudiosos cristianos han propuesto que los hijos de Dios, en Génesis, podrían ser simplemente hombres, descendientes piadosos de la línea de Set, el hijo de Adán, que se casaron con mujeres impías de la línea de Caín. Esta lectura intenta evitar la idea de ángeles literalmente procreando con humanos. Pero el relato bíblico unido a la tradición antigua apunta con fuerza a que se trata efectivamente de ángeles, y el Nuevo Testamento parece hacer eco de ello, como veremos más adelante. Así que, siguiendo esa antigua comprensión, continuaremos la historia considerando a estos, hijos de Dios, como ángeles que tomaron un camino prohibido. Imaginemos la escena tal como la entendieron las primeras comunidades judías y cristianas. Un grupo de ángeles observan a las mujeres de la tierra y quedan prendados de su belleza. Estos ángeles eran enviados de Dios para velar y guiar a la humanidad. De hecho, algunas tradiciones los llaman vigilantes o guardianes, pero en lugar de cumplir su misión fielmente, sucumbieron a la lujuria y al deseo. Decidieron bajar del cielo y tener relaciones con las humanas. ¿Te suena argumento de película fantástica? Pues esta antigua historia viene de la propia tradición judeo-cristiana. Textos extrabíblicos, muy respetados en la antigüedad, aunque no formen parte del canon, narran con lujo de detalle esta caída. Uno de ellos es el libro de Enoc, una obra religiosa judía que se cree fue escrita algunos siglos antes de Cristo. Según el libro de Enoc, unos 200 ángeles fueron los protagonistas de este pacto temerario. Estos ángeles, liderados por uno de nombre Semiatza, juraron unirse entre todos en la misma transgresión: descender al mundo de los hombres, tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. Se dice que hicieron su juramento en el monte Hermón, un pico elevado que, simbólicamente, sería el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Por qué harían algo así estos seres? El texto sugiere que se enamoraron de las hijas de los hombres
y no pudieron refrenar sus deseos. Sabían que su acto tendría consecuencias graves, pero aún así avanzaron con él. Cada uno tomó a una mujer humana como esposa. De esas uniones nacieron hijos híbridos, mitad ángel y mitad humanos. La Biblia en Génesis, como leímos, les llama valientes de renombre y también gigantes. La palabra hebrea ahí es nefilim, que muchos traducen literalmente como los caídos o los que derriban. Se les describe como seres de enorme estatura y fuerza, verdaderos gigantes que caminaron por la tierra en esos tiempos antiguos. Piensa en los relatos de otras culturas acerca de semidioses o titanes y héroes gigantescos. En la mitología griega, por ejemplo, se hablaba de dioses del Olimpo uniéndose con mujeres mortales y engendrando héroes como Hércules. Es curioso cómo este tema de seres celestiales mezclándose con humanos aparece en distintas civilizaciones. Según la Biblia, en aquellos días primigenios, ocurrió algo real que pudo dar origen a esas leyendas globales. Los ángeles caídos tomaron mujeres, y los nefilim resultantes eran tan imponentes que debieron de inspirar temor y asombro en la gente de entonces. Ahora bien, la historia no termina en el simple hecho de haber engendrado hijos gigantes. Estos ángeles caídos introdujeron cosas nuevas y oscuras a la humanidad. Siempre según el libro de Enoc, cada ángel impartió a los humanos algún conocimiento prohibido, algo que Dios no les había dado en ese momento de la historia. Por ejemplo, Azazel, uno de los líderes de esta revuelta, enseñó a los hombres el arte de la guerra y a crear espadas, cuchillos, escudos y armaduras, incitando así la violencia y la sangre entre los pueblos. También enseñó a las mujeres el arte de la cosmética y la joyería, el arte de embellecer los párpados, dice Enoc, fomentando con ello la vanidad y quizá la seducción engañosa. Curiosamente, siglos después algunos líderes cristianos mencionaron este mismo hecho. Por ejemplo, Tertuliano, un padre de la Iglesia en el siglo III, advertía que las mujeres al pintarse el rostro y adornarse con joyas estaban siguiendo aquellas enseñanzas corruptoras de los ángeles caídos. Para los primeros creyentes, esos adornos exagerados provenían de una influencia demoníaca iniciada por Azazel. Otros ángeles revelaron a los humanos los secretos de la brujería y la magia, y les enseñaron a leer los astros y practicar la astrología. Otro vigilante llamado Cocabel enseñó a los hombres la observación de las estrellas. Armaros les mostró cómo hacer encantamientos y conjuros. En resumen, cada uno de estos ángeles caídos introdujo una forma de conocimiento indebido, creando un desequilibrio entre los primeros seres humanos. El cuadro que pintan estos relatos es dramático. Los seres humanos, que hasta entonces eran inocentes en muchos sentidos, de pronto adquieren armas para matarse unos a otros, aprenden encantamientos y artes ocultas, se corrompen moralmente bajo la influencia de estos ángeles rebeldes, y por si fuera poco, los hijos gigantes de esos ángeles y mujeres resultan ser criaturas violentas y voraces. Se cuenta que los nefilim comenzaban a devorar todo a su paso, incluyendo a los animales e incluso a las personas, propagando el caos en la tierra. La tierra se llenó de maldad y violencia en aquellos días. Precisamente así lo describe Génesis justo después de mencionar a los gigantes. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Génesis 6, 5. Parece insinuarse que la presencia de estos ángeles caídos y de sus hijos monstruosos tuvo mucho que ver con esta explosión de corrupción en la humanidad. Detengámonos a asimilar esto. Mientras Lucifer y sus demonios actuaban en el plano espiritual tentando y engañando a la humanidad, otro grupo de ángeles caídos actuó de forma más física y directa, mezclándose entre nosotros, alterando el orden natural y enseñando artes destructivas. Ambos casos representan rebeliones contra Dios, pero la de los vigilantes, como también se llama a estos ángeles en algunos textos, es especialmente extraña y perturbadora. Uno podría preguntarse, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Cómo terminó todo este descontrol? La respuesta viene con un evento catastrófico que la Biblia narra a continuación: el diluvio universal.
Según el relato bíblico, la situación generada por los ángeles caídos y los Nefilim llegó a un punto insostenible. La humanidad, en vez de progresar hacia el bien, se hundía en la depravación y la violencia. Dios decidió entonces ejecutar un juicio ejemplar para frenar aquella corrupción total. Este juicio fue el diluvio, en tiempos de Noé. La mayoría estamos familiarizados con la historia. Noé, un hombre justo en medio de un mundo corrupto, construye un arca enorme bajo orden de Dios para salvar a su familia y a parejas de animales de cada especie, mientras una inundación catastrófica arrasaría con toda vida fuera del arca. Lo que a veces no notamos es la conexión que establecen algunos entre el diluvio y los ángeles caídos. En la narrativa de Génesis, inmediatamente después de mencionar la presencia de los Nefilim y la maldad desbordada, Dios anuncia el diluvio. Esto sugiere que el diluvio fue, en parte, una respuesta de Dios a lo que los ángeles caídos habían provocado. La tierra debía ser purificada de aquella mezcla antinatural y de la violencia extrema que se había extendido. Imaginemos a Noé viviendo en esos días. Tal vez él mismo vio a aquellos gigantes o escuchó historias de ciudades aterrorizadas por estos seres. Seguramente fue testigo del avance de artes oscuras entre sus contemporáneos. En medio de ese panorama, Noé se mantuvo fiel a Dios y ajeno a la corrupción general. Por eso Dios lo escogió a él para un nuevo comienzo. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, los gigantes perecieron, y con ellos desapareció esa raza híbrida nefasta. También murió la generación perversa que había abrazado la maldad enseñada por los ángeles rebeldes. Fue un reinicio para la humanidad. Conviene aclarar que después del diluvio, la Biblia vuelve a mencionar gigantes en algunas ocasiones, pero ya sin relación con ángeles. Por ejemplo, siglos más tarde los israelitas se encontraron con tribus de hombres muy altos, como los hijos de Anac en Canaán, a quienes Números 13:33 llama también gigantes, o el famoso Goliat de los filisteos en tiempos del rey David. Sin embargo, estos gigantes posteriores eran simplemente humanos de gran estatura, no híbridos con seres celestiales. La raza peculiar de los Nefilim, nacida de ángeles caídos, ya no volvió a aparecer tras el diluvio. Dios había puesto fin a esa estirpe corrupta. ¿Y qué pasó con los ángeles caídos responsables de todo esto? Ellos, al ser seres espirituales, no mueren ahogados como los mortales. Aquí entra otra parte intrigante de la historia: el castigo específico que recibieron esos ángeles. La Biblia no narra en Génesis su destino directamente, pero más adelante, en el Nuevo Testamento, hay pasajes que parecen aludir justamente a lo que Dios hizo con aquellos ángeles que pecaron. Y además, los textos extrabíblicos, como Enoc, nos dan una imagen más detallada. Veámoslo. La Biblia, en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, menciona a unos ángeles que pecaron y su castigo. Estos versículos son breves, pero muy reveladores. Por ejemplo, 2 Pedro 2:4 dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio». Y Judas 1:6 afirma: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Ambos textos, escritos por apóstoles, nos hablan de unos ángeles que cometieron un pecado tan grave que Dios los encarceló en tinieblas, encadenados hasta el día del juicio final. ¿Quiénes son esos ángeles encarcelados? La tradición cristiana, prácticamente desde sus inicios, ha entendido que se refiere precisamente a los ángeles caídos de la época de Noé. Fíjate en la frase de Judas: «No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada». Esto encaja perfectamente con la idea de ángeles que dejaron la morada celestial, su posición original, para venir a la tierra y cometer actos impuros. En otras palabras, coincide con la historia de los vigilantes que se unieron a mujeres humanas. Así, aunque Génesis no detalla el castigo de esos seres, el Nuevo Testamento nos da la pieza que faltaba. Dios los habría confinado en prisiones de oscuridad.
La palabra griega que Pedro usa para infierno es tártaro, un término que en la mitología griega designaba un abismo profundo donde eran castigados los titanes rebeldes. Pedro toma esa imagen para explicar dónde están estos ángeles, en Tártaro, es decir, encerrados en un abismo tenebroso, aguardando el día del juicio final. El libro de Enoc nuevamente complementa esta historia con detalles vívidos. Cuenta que Enoc, el hombre de Dios, bisabuelo de Noé, fue enviado a reprender a los ángeles caídos y a anunciarles su sentencia. Según Enoc, Dios ordenó a poderosos arcángeles, como Miguel y Rafael, que capturaran a los ángeles rebeldes. Semiasa, Azazel y los demás vigilantes fueron sometidos. Azazel, por ejemplo, fue atado de pies y manos y arrojado a un desierto oscuro y profundo, cubierto de rocas ásperas para permanecer allí hasta el juicio final. Otros fueron encadenados en hondonadas bajo la tierra. Enoc describe haber visto en visión estrellas ardientes atadas en un abismo, y cuando preguntó qué eran, el ángel Uriel le explicó: «Estas son aquellas estrellas que transgredieron la orden de Dios Altísimo y han sido atadas aquí hasta la eternidad». Impresionante imagen. Para la mentalidad antigua, las estrellas simbolizaban a los ángeles, y ver estrellas encarceladas era ver el destino de esos ángeles caídos, desobedientes. ¿Y qué hay de los gigantes Nefilim que murieron? Aquí surge un concepto escalofriante: el origen de los espíritus malignos o demonios. El texto de Enoc plantea que, como estos gigantes eran híbridos de materia celestial y terrenal, sus cuerpos perecieron en el diluvio, pero sus espíritus quedaron vagando en la tierra. Ya no podían vivir una vida normal como antes, sino que se convirtieron en entidades espirituales hambrientas e impuras, los llamados espíritus impuros o demonios. Enoc relata las palabras que Dios dirige a los ángeles caídos, diciéndoles que por haber engendrado hijos con sangre mortal, esos hijos al morir producirían espíritus que no son ni celestiales ni terrenales del todo, y esos espíritus serían los malos espíritus sobre la tierra. Dicho de otro modo, los espíritus de aquellos gigantes serían desde entonces demonios que causarían tormento y destrucción. Esta es una explicación extrabíblica de por qué existen demonios que atormentan a las personas. Serían los remanentes incorpóreos de aquella raza nefasta. Cabe aclarar que la Biblia misma no explica así el origen de los demonios de forma explícita. Pero esta idea del libro de Enoc fue muy influyente en el pensamiento judío del tiempo de Jesús y en la Iglesia cristiana primitiva. Muchos de los primeros cristianos, como el filósofo Justino Mártir en el siglo II después de Cristo, creían que los demonios eran precisamente los espíritus de los Nefilim muertos. De una forma u otra, lo que vemos es que los ángeles caídos prediluvianos fueron derrotados, sus cuerpos, si es que habían tomado forma física, perecieron o fueron encarcelados, y sus líderes angelicales quedaron encadenados hasta el fin de los tiempos. Lo que quedó en la tierra fue su legado oscuro y, posiblemente, esos espíritus malignos que continúan buscando corromper y dañar, es decir, los demonios. No es casualidad que después del diluvio, en la Biblia ya no se vuelva a hablar de ángeles tomando mujeres, ni de gigantes semidivinos. Como mencionamos, aparecen gigantes humanos como Goliat, sí, pero ya no seres mitad ángel. Es como si aquel capítulo se hubiera cerrado para siempre. Sin embargo, la influencia de estos eventos siguió presente en la conciencia colectiva de las generaciones posteriores. El impacto de la historia de los ángeles caídos y sus gigantes se puede rastrear en diversas tradiciones. Por un lado, los textos hallados en Qumrán, los famosos manuscritos del Mar Muerto, confirmaron que los judíos de siglos antes de Cristo conocían y respetaban la historia narrada en el libro de Enoc y en otra obra llamada El libro de los gigantes. Entre las cuevas de Qumrán se encontraron fragmentos de estas obras, lo cual revela que comunidades como la de los esenios estudiaban con atención el relato de los vigilantes, los Nefilim y el diluvio. Para ellos, esta no era una fábula menor, sino parte integral de cómo entendían el origen del mal en el mundo. Incluso la literatura apócrifa, como el libro de los Jubileos, otro texto judío antiguo,
vuelve a contar la historia de los ángeles que bajaron a mezclarse con humanos, enfatizando que este pecado fue una de las causas principales del diluvio. Jubileos añade un detalle interesante. Después del diluvio, cuando los demonios, aquel remanente espiritual de los gigantes, comenzaron a afligir a los hijos de Noé, éste oró a Dios pidiendo ayuda. Entonces Dios ordenó que la mayoría de esos espíritus malignos fueran encarcelados también, dejando apenas una pequeña parte libres a petición de Mastema, un nombre que se usa para Satanás, para poner a prueba a la humanidad. Así explicaba este libro por qué todavía hay influencia demoníaca en el mundo, pero atenuada. Además, la figura de Azazel resulta especialmente interesante. Aparte de su rol en el libro de Enoc, su nombre aparece en la misma Biblia. En el ritual del día de la expiación de la ley de Moisés, Dios ordenó que se enviara un macho cabrío cargado con los pecados del pueblo hacia el desierto, para Azazel. Levítico 16, del 8 al 10. La Escritura dice que se echaron suertes, una por Jehová y otra por Azazel. Levítico 16, 8 al 10. Algunas interpretaciones sugieren que este llamado chivo expiatorio simbolizaba devolverle a Azazel, es decir, al demonio culpable, la maldad, quitándola de en medio del pueblo santo. Es un detalle notable de cómo las tradiciones sobre ángeles caídos dejaron huella incluso en los rituales de Israel. La idea de ángeles observadores o vigilantes también aparece en otros escritos de la época intertestamentaria. Todo esto nos indica que en tiempos de Jesús, muchos ya tenían en mente este trasfondo. Sabían de ángeles encadenados por su pecado, e identificaban a ciertos demonios con aquellos antiguos sucesos. Podríamos decir que el público del siglo I conocía estas historias extrabíblicas y las tomaba en serio, usándolas como contexto para entender la lucha entre el bien y el mal. No es de extrañar, entonces, que la presencia de demonios en los evangelios, esos espíritus inmundos que Jesús expulsa de muchas personas, confirmara para los primeros cristianos que verdaderamente existen fuerzas espirituales malignas operando tras bambalinas. De hecho, durante su ministerio terrenal, Jesús se encontró con muchas personas atormentadas por espíritus malignos y las liberó. Con solo una orden de Jesús, los demonios salían de sus víctimas, como en el caso del endemoniado de Gerasa, entre otros. Estos espíritus reconocían a Jesús y temblaban ante él, llegando a clamar: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1, 24. Por muy temibles que fueran aquellos seres, ante el Hijo de Dios, no tenían poder. Cada exorcismo que Jesús realizaba demostraba que la oscuridad debía retroceder frente a la luz divina. Así, el ministerio de liberación de Jesús mostraba claramente que Dios tiene dominio absoluto sobre cualquier fuerza maligna, por antigua o temible que sea. Por otro lado, si miramos más allá de la tradición judeocristiana, hallamos paralelos sorprendentes. Mencionamos antes las mitologías de otras culturas que hablan de dioses o seres celestiales, mezclándose con humanos. En casi todas, estos actos terminan mal. En la mitología griega, los titanes, una especie de antiguos dioses gigantes, fueron encerrados en el Tártaro tras rebelarse contra el dios supremo. En relatos mesopotámicos, también se habla de seres divinos castigados por transgredir la frontera con los mortales. Estas coincidencias hacen pensar que el recuerdo de aquellos eventos dejó huella en la memoria de la humanidad, transformándose en leyendas y mitos. Por supuesto, desde la perspectiva de la fe cristiana, la versión bíblica es la verídica, y las demás serían ecos o distorsiones de esa realidad histórica. ¿Y qué hay de evidencias materiales? A lo largo de los años, ha habido numerosos rumores sobre hallazgos de esqueletos gigantescos, que algunos han querido asociar a los Nefilim bíblicos. En el siglo XIX, por ejemplo, periódicos sensacionalistas publicaron notas sobre supuestos huesos de tamaño descomunal encontrados en diversas partes del mundo. En épocas más recientes, circulan por Internet fotografías, muchas resultaron ser montajes o bromas,
de excavaciones con esqueletos humanos de proporciones gigantescas. Hasta ahora, la ciencia no ha confirmado ningún hallazgo de un semidios gigante, ni nada por el estilo. La mayoría de esas historias han resultado fraudes o interpretaciones erróneas. No obstante, el solo hecho de que tales rumores despierten tanto interés muestra que la gente sigue intrigada por la posibilidad de que los gigantes de la Biblia fueran algo más que un símbolo. La fascinación continúa. ¿Habrá restos enterrados de aquellos titanes? ¿Dejaron rastro físico los Nefilim? Por ahora no tenemos pruebas sólidas, pero la pregunta queda en el aire. Otro eco cultural está en nuestro propio lenguaje. A veces llamamos ángel caído a una persona que estuvo en una posición elevada y perdió su estatus o su inocencia por cometer una falta. Esa expresión proviene directamente de estas historias antiguas. Incluso en el arte y la literatura, el tema ha sido recurrente, desde poemas épicos como El paraíso perdido de John Milton, que dramatiza la rebelión de Lucifer, hasta novelas y películas contemporáneas. Los ángeles caídos y los Nefilim alimentan la imaginación, siempre con esa mezcla de asombro y advertencia. Después de explorar todo este vasto relato, desde el cielo con Lucifer, hasta la tierra con los vigilantes y los gigantes, pasando por el diluvio y el mundo espiritual de los demonios, cabe preguntarse, ¿qué significado tiene todo esto para la fe cristiana hoy? Al menos podemos extraer un par de lecciones claras. Primero, estas historias destacan la gravedad del orgullo y la desobediencia. Un ángel magnífico se volvió enemigo de Dios por orgullo, y otros ángeles arruinaron su destino al dejarse llevar por pasiones prohibidas. En ambos casos, su caída fue estrepitosa. Como dice un antiguo refrán, entre los ángeles, el orgullo produjo demonios. Es un recordatorio espiritual de que incluso las criaturas más elevadas están sujetas al juicio de Dios si eligen el mal. Segundo, vemos que Dios, a pesar de la rebelión de estas poderosas criaturas, sigue teniendo el control de la historia. Ni Lucifer con toda su astucia, ni los vigilantes con toda su influencia corruptora, pudieron finalmente frustrar el plan divino para la humanidad. Dios preservó un remanente fiel, Noé y su familia, restauró la tierra tras el diluvio, y a la larga, proveyó salvación para la humanidad a través de Jesucristo. En el plan cristiano, Jesús vino precisamente para deshacer las obras del diablo y liberar a los seres humanos de cualquier opresión demoníaca o maldición del pecado. De hecho, Jesús habló del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Dando a entender que al final de los tiempos, Dios juzgará y eliminará totalmente a estos seres malignos. El libro de Apocalipsis confirma que Satanás será lanzado al lago de fuego al consumarse la historia. Es decir, hay un límite y un fin definitivo para la actividad de estos ángeles rebeldes, lo cual infunde esperanza de una creación finalmente libre de mal. Esperamos que este viaje por uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia te haya resultado esclarecedor e interesante. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.